Buenas tardes, ¿cómo se encuentran nuevamente aquí siguiendo con la clase de psicología? Como siempre, tú sabes, siempre me encuentran aquí y en el mismo horario, claro está. El día de hoy vamos a trabajar lo que sigue el tema de afectividad y de hecho el tema que vamos a trabajar a continuación está muy relacionado con los otros procesos que hemos trabajado a lo largo de todos estos meses, tanto como con el tema de aprendizaje, el tema de afectividad y el tema de cognición. Que bueno, lo hemos ido abordando a medida que hemos trabajado los diferentes procesos, como la sensación, la percepción, el pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin más palabreo, vamos con el tema de motivación de arranque. ¿Qué es la motivación? ¿No? Como que muchos de nosotros podemos utilizar esa palabra en nuestra vida cotidiana. No estoy motivado, no me da ganas de nada, me da ganas de todo. Tengo ganas de comer el mundo, tengo ganas de comer una salchipapa, tengo ganas de comer un pollo a la brasa, tengo ganas de comer un ceviche, tengo muchas ganas de comer unos pequeños con bastante guacamole. Pero ¿qué es la motivación precisamente? Y si nos vamos a dar cuenta, nosotros expresamos nuestras necesidades, expresamos nuestros motivos a través del lenguaje, que es un producto cognitivo. Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque la motivación va a ser algo precisamente que no vamos a poder estudiar por sí mismo, pero que sí podemos inferir mucho, nuevamente, de la observación de la conducta. Por ello, hablar de motivación es hablar de un proceso multideterminado. ¿Qué quiere decir multideterminado? Que no solamente va a estar relacionado con los deseos precisamente conscientes, ya que hay muchas teorías, como por ejemplo la perspectiva psicodinámica, que afirma que mucho de nuestro comportamiento presente y consciente es producto de deseos inconscientes. Por ejemplo, solamente. Sin embargo, pues vamos a ver la influencia de la biología también en ello, cómo la carencia de ciertos nutrientes en nuestro cuerpo nos puede movilizar a desear ciertas cosas. Cosas que, por ejemplo, están muy presentes ahora, en la época de invierno, como por ejemplo se da la famosa depresión somática o depresión estacional, al no recibir la suficiente cantidad de iluminación, al no producir la suficiente cantidad de vitamina E en el cuerpo, lo que hace es deprimirnos. Por ello nos da muchas veces ganas de comer cosas azucaradas. Entonces, son precisamente elementos multideterminados dentro del análisis de este proceso. Además, energiza y direcciona el comportamiento. De hecho, nuestras necesidades van a estar muy relacionadas con las cosas que nosotros pensamos, con las cosas que creemos, con las cosas que nosotros vamos a hacer y nos mantenemos haciendo, por cierto, que es algo bastante importante. A veces no tenemos el tiempo de preguntarnos ¿por qué hacemos las cosas? Y precisamente en ese ¿por qué hacemos las cosas? Es donde encontramos la raíz de esta motivación. ¿Qué nos motiva a hacer? Creo que sería la palabra más adecuada. ¿Y cuál es el fin de mantener el comportamiento, de dirigir nuestras acciones a ciertas metas? Pues satisfacer necesidades, que van a ser de distintos niveles, claro está. Algunas características de la motivación como proceso son que es cíclica, tiene un inicio y tiene un fin, ¿bien? Es decir, por ejemplo, tengo hambre, como algo, me lleno y al día siguiente o en unas horas vuelvo a tener hambre. Cíclica. Compleja. Claro, involucra diferentes procesos. Respecto al estado motivacional, va a involucrar diferentes procesos desde lo cognitivo. Por ejemplo, ¿qué me motiva a seguir estudiando? Por ejemplo, porque tengo el deseo de tener un mejor hogar, tengo el deseo de ser reconocido, tengo el deseo de darle una mejor calidad de vida a mis personas, a mis seres queridos, no lo sé, un montón de deseos. Sin embargo, también ahí implica el estado emocional de la persona. Yo puedo querer muchas cosas, pero si no estoy con un adecuado estado afectivo, mi estado de ánimo está como que yo no aguanto el tiempo de pandemia, entonces definitivamente va a tener una influencia sobre la energía que nosotros movilizamos para cumplir ciertas metas. Dentro de ello, por ejemplo, ahora en la situación que nos encontramos, que es una pandemia, es algo de larga data, ¿cuántos de nosotros ha perdido quizás el interés o la motivación de hacer una fiesta? Profe, yo no la he perdido, perfecto, no la has perdido, entonces ¿por qué no la haces? Ahí va el punto. Porque hay elementos cognitivos que van a determinar si esto es correcto o incorrecto, si es contraproducente, además si es un riesgo, entre otros detalles. Por otra parte, decimos que es jerárquica porque le damos importancia. Las cosas que deseamos tienen una importancia. ¿Qué es más importante para mí? ¿Volver con mi ex o buscar una pareja nueva? Bueno, no lo sé. No lo sé. ¿Qué es más importante para mí? No lo sé. ¿Estudiar, tener una carrera o irme a bellaquear a un fin de semana? No lo sé. Va a depender mucho de factores como la etapa en la que nos encontremos, va a depender mucho de diferentes elementos como los culturales.
Pero algo interesante es que cada uno de nosotros tiene su propia jerarquía de necesidades. Cada uno de nosotros establece cuáles son sus prioridades, aquellas cosas que son o le son más o no son más importantes a cada uno de nosotros. Por otra parte, decimos que es orientadora, porque definitivamente si nosotros tenemos un objetivo, las conductas que vamos a manifestar van a buscar acercarnos cada vez más a ese objetivo, desde lo más básico hasta lo más complejo. Si vamos desde lo más básico, como el hecho, oye, tengo sed, ¿no? Pero tengo sed de agua, por cierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para satisfacer dicha necesidad? Evidentemente, si tengo sed, no voy a ir a escarbar la tierra buscando agua, sino que lo más probable es que nuestra conducta esté orientada a buscarla en la cocina, lo más seguro. Por otra parte, también es homeostática. Quiere decir que o va a buscar regular o restablecer el equilibrio interno. Así es, la ausencia de necesidades, o lo que Freud en algún momento comentaría como el impulso de muerte, el volver a la ausencia de necesidades, o el tánatos, que claro, es un término un tanto complejo, pero lo veremos de acá a unas 5 o 6 clases más o menos. Si vamos a ver un gráfico pequeño, resumido, de cómo se da el proceso motivacional, que claro, vamos a abordar más a continuación, vemos la necesidad, ¿de acuerdo? Que surge de una carencia o un estado de tensión organísmico, pero que pasa por un proceso cognitivo que nos permite darle un objeto. Tengo hambre, ya, tengo hambre. ¿Qué comerías? Ah, perfecto. ¿En qué estoy pensando? ¿No? Ah, quiero comer un chocolate, quiero comerme, no lo sé, una salchipapa, que ya se han venido salchipapas, etc. Entonces, precisamente el dibujar, el representar, el tener conciencia no solo de la necesidad, sino también de aquello que la satisface, nos va a mover a ejecutar dichas conductas. Pero, una vez ejecutadas dichas conductas, de repente diremos, bueno, sí, me comí un salchipapa, pero no estaba tan bueno como yo quería. Muy bien, no me siento muy satisfecho. Eso da como resultado un proceso afectivo. Así es, un proceso afectivo. ¿Cómo puede ser? Una emoción, un sentimiento, o incluso cambiar el estado de nuestro ánimo. Eso es en resumen. Pero, si vamos a hablar de cosas un poco más elaboradas, vamos a ver, por ejemplo, algunos factores que influyen sobre la motivación o el estado de motivación de cada uno de nosotros y nosotras. No debemos dejar de partir del estado biológico. Siempre es importante hablar de la biología. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras necesidades o nuestro estado de motivación frente a determinados elementos físicos o psicológicos, como la idea de quisiera que, no lo sé, quisiera que en algún momento yo sea una persona reconocida, quisiera en algún momento tener un carro, quisiera en algún momento que la gente se volteara y se diera cuenta de cuál es todo mi potencial. Perfecto, pero todas estas tienen una raíz dentro del sistema límbico. Profe, bases biológicas del comportamiento. Así es, inevitablemente. Inevitablemente aquí vamos a hablar mucho del sistema límbico, vamos a hablar del funcionamiento endocrino y además, ojo, de las estructuras relacionadas con ella, como la amígdala, como por ejemplo las áreas del área prefrontal, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, también hablamos de los 3 elementos que hemos venido trabajando hasta ahora: el aspecto cognitivo, el aspecto afectivo y el aspecto conductual, ¿no? De que hemos visto, por ejemplo, al momento de elaborar pensamientos, al momento de planificar metas concienzudas y a veces no tan concienzudas, como tu última relación amorosa. Pero también vemos el elemento afectivo, el por qué ciertos estados de ánimo, ciertas frustraciones, ciertos recuerdos o ciertos elementos de nuestra, digamos, de nuestro entorno inmediato nos van a llevar ¿a qué? A movernos a una actividad. He visto que esto ha sucedido en mi comunidad, he visto que eso ha sucedido en mi casa. ¿Y qué hago yo? Bueno, ya no quiero que esto siga sucediendo. He visto que mis hermanos están peleándose entre sí. Perfecto, eso me desagrada. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar de repente evitarlos. Muy bien, entonces está operando tu motivación. ¿Para qué? Para desaparecer ese estado desagradable en ti. Bien, si todos se pelean en casa, entonces yo me voy a la calle. Listo, ya está operando tu motivación. ¿Para qué? Para escapar de esas emociones o de esas situaciones desagradables. El estado cognitivo, el estado afectivo. Por otra parte, también hablamos de lo ético, pero por supuesto, cada uno de nosotros tiene una valoración distinta de las motivaciones. No es lo mismo, por ejemplo, decir, oye, mi motivación es ver el mundo arder, como yo. No, entonces decimos, oye, como que eso está un poco extraño, que no es lo mismo, que no es lo común, diríamos nosotros. Como que, ¿qué es lo que desea un adolescente, un joven entre los 20, entre los 16 y 20 años? Lo que quiere, pues, es tener amigos. Lo que quiere es quizás plantearse una carrera. Es lo común. ¿Qué sería, por el otro lado, lo no común? Bueno, muchas cosas que incluso podríamos pensar en el último extremo, ojo, como el ámbito delictivo. Pero ahí entra precisamente lo ético.
el compromiso que hay con lo social. Y por último, el elemento conductual. Es la forma en la que nosotros vamos a manifestar los comportamientos que nos van a llevar a satisfacer dichas metas. No sé, quiero ingresar, muy bien, ¿qué haces para ingresar? ¿Estás realmente motivado a ingresar o no estás motivado a ingresar? ¿Estás motivado a hacer tu carrera o no estás motivado a hacer tu carrera? Pero realmente no, yo estoy haciendo mi carrera no porque yo quiera o porque esté motivado de ello, sino porque no me quedaba de otra. Y si es que mi mamá me seguía fastidiando, entonces, si es que yo no estudiaba, mi mamá me seguía fastidiando. Si yo no estudiaba, mi papá me seguía fastidiando. Entonces digo, pucha, realmente mi motivación no es desarrollarme como persona, tal vez, sino escapar a, digamos, a la presión. Entonces hay muchas cosas a trabajar ahí, hay muchas cosas a analizar. Bueno, ahorita estamos hablando mucho de la psicología del yo, ¿no? Del uno mismo, de las motivaciones personales, de los afectos personales, de las experiencias propias que van a determinar muchas de nuestras motivaciones. ¿Por qué busco este tipo de pareja? Bueno, posiblemente porque me recuerda a mi pareja anterior que nunca pude superar, posiblemente. O posiblemente porque este sea un eterno recuerdo de lo que fue la relación complicada entre mis padres. Entonces yo busco romper con ese recuerdo. Entonces por eso hablamos de motivaciones que son conscientes o parcialmente conscientes. Pero claro, ya son un poco más las teorías clínicas, son un poco más hablar de una psicología más, digamos, dura, más un poco más elaborada. Lo que nos va a servir para nosotros al momento de ingresar, al momento de postular, van a ser aquellas palabras claves que estamos planteando, que estamos explicando poco a poco, y ese es el objetivo de la clase. Si no vamos más allá, o sin irnos mucho más allá, vamos a ver cuáles son las necesidades. Pero para empezar, ¿qué es una necesidad? ¿No? Es muy difícil o es quizás un poco complejo, un poco diferenciar los términos. Necesito esto, necesito un abrazo, necesito comer esto, necesito lograr esto. Pero ¿qué es una necesidad propiamente dicho? Entonces, acá vamos a hablar mucho de cómo estos factores que influyen en la motivación, de hecho, van a estar presentes en nuestro día a día. Van a estar presentes en el aquí y en el ahora, tal vez. Profesor, yo deseo que usted ya se calle, quiero que ya se acabe. Perfecto, ¿cuáles son los elementos presentes? Porque ese te genera esta necesidad. Entonces, ahí va el detalle. ¿Qué son las necesidades? Las necesidades son estados de carencia organísmicos, pero de los que la persona tiene conciencia. Yo necesito la calma de no escuchar su voz. Perfecto. Necesito la calma de no escuchar su voz. Entonces, ¿estás siendo consciente de lo que realmente necesitas, de lo que realmente quieres? Posiblemente sí, y es lo más probable. Bien, claro que hay una conciencia total o parcial, que muchas veces tal vez en consultas psicológicas nosotros encontramos. Muchas veces elementos relacionados con la pareja traen o ocultan detrás de sí problemas no relacionados, como el duelo, pérdida de los padres, pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Elementos que muchas veces el paciente no está 100% consciente, pero que en el presente, en el aquí y en el ahora, son elementos importantes para su desenvolvimiento y para su malestar. Claro que ese es un aspecto más clínico, que es un poco más duro, por así decirlo, ¿no? Un poco más como que, profe, ya se está yendo del tema. Pero son realidades, realmente son elementos que suceden en nuestro día a día. Entonces, si queremos englobar o encerrar la idea, son estados de carencia internos, subjetivos, de los que nosotros tenemos conciencia. ¿Me ruge el estómago? Ah, tengo hambre. Ya soy consciente de esa carencia organísmica. O durante en estos periodos de pandemia, tal vez en el pasado periodo de cuarentena, en el que decíamos, estoy en mi cama tirado y siento que necesito sentirme útil. Entonces, no es una carencia precisamente biológica, pero es una necesidad psicológica, pero que nos va a producir un estado de vacío. Ahí está, ahí ves la necesidad. Un estado de vacío, un estado de, por ejemplo, de sentir que uno está cayendo. Entonces, a eso le llamamos una necesidad. Estados de carencia subjetivos, claro que sí lo sentimos quizás a nivel organísmico, porque nos sentimos mal, nos sentimos decaídos, nos sentimos tristes. Lo organísmico está ahí, de los que tenemos conciencia, total o parcial. Y además, si queremos ver un poco la clasificación, que no va a ser muy rápido, eso más es para la gente que va a San Marcos, más que todo la pre-San Marcos en específico, vamos a ver algunos detallitos de chiquititos. Nosotros vamos a hablar de dos tipos de necesidades, las fisiológicas, que van a permitir la supervivencia de la especie y del individuo, y las psicológicas, que van a permitir su desarrollo personal, pero así como el desarrollo de la sociedad, de la comunidad. Entonces, si vamos con las necesidades fisiológicas, vamos a ver dos tipos. Muy atentos a los que tienen o siguen el boletín de la CEPRE San Marcos, hay muchas preguntas sobre todo en este tema. Uno, las necesidades fisiológicas reguladoras. Bien, ¿para qué sirven o qué son las necesidades biológicas o fisiológicas reguladoras? Son aquellas necesidades vitales
que van a regular la homeostasis corporal. ¿Qué pasa si un individuo, ojo, un individuo, sea humano, sea animal, etcétera, no satisface dichas necesidades? Este puede morir, así de sencillo, muere. Por eso vamos a delimitar muy bien cuáles son estas necesidades reguladoras. El hambre, la alimentación o la nutrición, la sed o la hidratación, el descanso, y eso incluye el sueño. Y además el eliminar las excretas, el eliminar aquellas sustancias de desecho del organismo. Todos y cada uno de los organismos vivos de este planeta, y espero que sea así de otros planetas también, cumplen estas necesidades reguladoras. Y obviamente, como ya lo hemos ido viendo, estas tienen un origen genético, tienen un origen innato, que van a permitir la supervivencia del individuo. Por otro lado, las no reguladoras no se enfocan específicamente en el individuo, sino en la especie. Ahí está. Son no homeostáticas. ¿Qué quiere decir? Que si el sujeto no la satisface, no corre el riesgo de morir. Sin embargo, puede estar amenazada la especie, eso sí, el conjunto. Se va haciendo un poco más complejo, del uno mismo al grupo. Por ejemplo, ¿qué encontramos acá? La curiosidad. Algunos estados emocionales importantes van a estar relacionados a las no reguladoras. No solamente la curiosidad, la agresividad, el defenderse, el huir o enfrentarse. También el deseo sexual, muy importante en el mantenimiento de la especie. Y también la conducta materna, como otro ejemplo, que permite a las crías, o mejor dicho, permite a la madre, bien, aunque también hay instinto paterno, ojo, en el caso de algunas especies, que va a permitir que las crías sobrevivan hasta ser autosuficientes, hasta poder defenderse por sí mismos. Claro que en el caso de los seres humanos, esas necesidades que son más bien casi por, digamos, instintos, están mucho más desarrolladas, porque en el ser humano van a estar influenciadas también por los motivos psicológicos, por las necesidades sociales, que es precisamente lo que vamos a ver a continuación. Si vamos un poquito más acá, ahí está, si vamos un poquito más acá, vamos a hablar de las necesidades psicológicas, psicosociales. Bien, vamos a tratar de llevar esa denominación. Quizás psicológicas, porque es lo que aparece en el manual, perfecto. Pero psicosociales, porque están relacionadas, uno, a la psicología del individuo, pero también a la psicología del grupo, o sea, psicológico individual y social. Empezamos por las personales. Bien, profe, ¿por qué son personales? Evidentemente porque están enfocados en uno mismo. Esto ya está más relacionado a los humanos, a los seres humanos. Al ser humano no solo que vive con sus motivos individuales, sino también en sociedad. No suciedad, sociedad. Los motivos personales van a ser aquellos determinados por rasgos de personalidad. Cada uno de nosotros tiene una personalidad individual, una personalidad única e irrepetible. Profesor, pero esa persona se parece a mí físicamente. Y su personalidad también se parece a mí, pero no es totalmente igual, no es idéntica. Pueden tener motivos o motivaciones semejantes, pero nunca iguales. Entonces está relacionado además al desarrollo de la propia personalidad, uno mismo. ¿Cuáles son algunas de esas necesidades? La necesidad de competencia, el sentirme útil, el sentirme yo mismo capaz de hacer las cosas, capaz de afrontar el ambiente, capaz de enfrentarme a las distintas situaciones, a las distintas circunstancias, problemas que se me presenten o ante los distintos retos que yo me pongo quizás. Vaya, ojo, no es tampoco querer decir, oh, entonces esto está muy relacionado con las grandes metas. No. La construcción de la autoeficacia va desde las cosas más sencillas, desde el sentirse capaz de valerse por uno mismo. Y no lo digo precisamente que, profe, yo gano una millonada de dinero y por eso puedo vivir solo. No, esa es una meta quizás muy a mediano o largo plazo. Me refiero a elementos sencillos como tener la capacidad de poder alimentarme a mis horas, poder asearme tal vez, poder leer un libro, saber que tengo la capacidad de leer un libro, una lectura y entenderla, sentir que soy capaz de entender lo que usted, o sea, yo estoy diciendo, ser capaz, por ejemplo, de poder plantearme metas, ¿no? Decir, bien, quizás estoy empezando recién a hacer mi proyecto de vida, pero mira, por lo menos a corto plazo quiero hacer esto, a largo plazo quiero hacer eso, pero a largo plazo faltan muchísimos años. Entonces eso está muy relacionado con la capacidad de competencia, el poder, el sentirse capaz de hacer las cosas y el sentirse útil, en otras palabras. También la necesidad de determinación, que es la autonomía, el poder decidir por uno mismo y por una misma.
Es decir, yo no necesito que los demás necesiten o que los demás decidan por mí. Quiero un poco más específico. No es que mi enamorado me diga que haga esto, mi enamorada me dice que yo haga esto, por lo tanto no me siento, bueno, al comienzo me siento bien, ¿no? Porque bueno, ya en fin, me lavo las manos de la responsabilidad de las cosas que hayan pasado. Pero luego viene el conflicto. Tú me dijiste que haga esto. Entonces ahí va mucho el detalle. Y eso está muy relacionado, ojo, y lo veremos quizás un poco más adelante, con la autoestima. Bien, ¿me siento capaz de tomar decisiones por mí mismo, por mí misma? ¿O necesito que alguien me tome las decisiones por mí mismo, por mí misma? Bien, que alguien más me diga qué es lo que tengo que hacer. Y eso definitivamente quizás me hace sentir más desvalido, más desvalida, me hace sentir inferior al resto. Tal vez sea una circunstancia, pero nuevamente esta recomendación, estos elementos como la competencia, como la determinación o la autonomía son cosas que se van construyendo poquito a poco en el día a día. Por ejemplo, hoy decido qué ropa ponerme, hoy decido de qué forma ordeno mis cosas, hoy decido de qué forma escribo, hoy decido tomar una decisión considerando las consecuencias, obviamente. Entonces, cosas por el estilo van a ayudar a sentirnos cada vez mejor con nosotros mismos y con nosotras mismas, lo que llamamos la autonomía. Bien, el sentir o digamos la capacidad, y también es una percepción individual, de sentirnos en la capacidad de decidir por nosotros mismos. Y claro, ello incluye asumir las responsabilidades, que es quizás la parte más difícil para muchas personas al momento de tomar una decisión. Y por otra parte, quizás un poco más abajo, está la sociabilidad, el ser aceptado por un grupo, el ser parte de un grupo y desarrollarnos o huir de la soledad. Así es. Entonces, esta necesidad, ojo, precisamente algunos la confunden con el gregarismo, pero el gregarismo, hay que ser bastante específico en esto, está muy relacionado a una asociación interespecífica, y eso lo van a ver mucho en biología, de cómo grupos de animales se juntan entre sí para brindarse protección. Por ejemplo, las cebras, por ejemplo, los ñus, etcétera, etcétera, etcétera. En el ser humano funciona un poco más allá de este mecanismo biológico. Si no funciona, es decir, soy parte de un grupo, soy parte de algo más y soy importante para este conjunto de personas. Entonces, a eso nos referimos con una necesidad de sociabilidad en cuanto al género humano. Y quizás se deslinda un poco del término gregarismo, pero es algo que lo vamos a dejar a discusión, dado que en algunos manuales lo pueden encontrar aún en vez de sociabilidad como gregarismo. Por otra parte, entrando en las necesidades sociales, son aquellas que derivan de la interacción social y grupal, y que evidentemente son aprendidas, porque esta interacción social y esta participación grupal va a estar medido, uno, por las normas culturales, por las normas de lo correcto y lo incorrecto en el grupo, de lo que se considera más importante en cuanto a la relación social dentro de una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que hemos visto en el tema de socialización, por si acaso, y familia. Acá vamos a ver, por ejemplo, la necesidad de poder, el dominio y la influencia sobre el grupo. El ser una persona influyente, es decir, yo puedo dirigir a un grupo de personas. Esa es la necesidad de poder, del yo mando, pero no ese yo mando de forma egoísta como lo vemos, no, como un tirano, no, para nada, sino esta necesidad que tenemos de poder influir, de que yo puedo plantear una idea, yo puedo plantear una circunstancia, y eso me permite influir, no decidir por otras personas, influir en el curso de acción de otras personas. La necesidad de logro, que está relacionado con el éxito y la realización personal, pero acá hay un detalle, que este logro muchas veces está relacionado al reconocimiento social. ¿Por qué? Ah, mira, hice esto, y porque todo el mundo me aplaude, porque todo el mundo me mira, entonces me siento gratificado. Esa es la necesidad del logro, ¿no? Está muy relacionado a esto. Más que una necesidad de me siento bien yo mismo porque lo hice, es me siento bien porque todo el mundo reconoce lo que hice. Entonces es una necesidad que está más enfocada, ojo, más enfocada a lo que el grupo espera de mí, que lo que yo mismo espero de mí. Y lo vamos a abordar con un poquito más de amplitud a continuación, en otra viñeta. Y ahora, la necesidad de afiliación, que es la necesidad de establecer vínculos afectivos con ciertas personas. Ya habíamos hablado de la necesidad de pertenecer a un grupo. Claro, soy parte de un grupo. Pero ahora, dentro de ese grupo, ¿todos van a ser tus amigos? ¿Todos van a ser tus amigas? ¿Todas van a ser tus pinkies? ¿Todas van a ser tus amiguis?
Quizás no todas las personas van a lograr ese nivel de relación contigo, conmigo, con nosotros. Entonces, esa necesidad de tener vínculos afectivos significativos, importantes, es lo que se conoce como la necesidad de afiliación. Nosotros en la promoción de colegio tenemos 50, 60, hasta 300 compañeros o compañeras. Pero de esos 300 o de esas 300, ¿cuántos realmente son nuestros amigos, nuestras amigas? ¿Cuántos realmente o cuántas realmente van a superar esa brecha de la distancia de los años? Es posible que de acá a unos 5 o 10 años solamente te mantengas en comunicación con 1, 2 o 3. Los puedes contar con la palma de la mano. Porque precisamente ahí es ahí donde nosotros vamos a encontrar o vamos a ver las consecuencias o una manifestación de la necesidad de afiliación. Una aclaración más es que estas necesidades, poder, logro y afiliación, que son necesidades sociales, son aquellas planteadas por David McClelland, ¿de acuerdo? Mucho cuidadito ahí los que están trabajando con Boletín San Marcos, con Boletín de Lumbreras, ¿bien? Mucho cuidadito ahí. Son las necesidades de David McClelland. Por otro lado, vamos a hablar también de los motivos, ¿bien? Ya hablamos de las necesidades. Si recordamos un poco, las necesidades son estados de carencia, es decir, me falta algo, ¿no?, de los que uno tiene conciencia. Pero, ¿qué hay de los motivos? ¿Es lo mismo una necesidad que un motivo? Y ahí utilizamos mucho el lenguaje. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Hace referencia a un objeto, a una situación, tal vez a un sujeto. Entonces, ahí está precisamente la respuesta, ¿bien?, la respuesta a el qué es un motivo. Un motivo es una representación psicológica. Profe, ¿qué quiere decir eso? Una representación psicológica puede ser entendida como una imagen, puede ser entendida como una situación que nosotros construimos a través de nuestro pensamiento. Ya, mucho mejor. De aquellos objetos, sujetos, situaciones que tienen la capacidad de satisfacer las necesidades. Eso es un motivo. Por ejemplo, quiero un abracito. Ya está, ahí está tu necesidad, ¿no? Soy consciente de que quiero afecto, quiero un abracito. ¿Qué objeto, qué situación o qué sujeto resuelve esta situación? Mi ex. Ya, ese es tu motivo. Bien, ese es el motivo. Aquello que nosotros pensamos o que nosotros elaboramos a través del pensamiento que va a tener la capacidad de satisfacer nuestras necesidades. Tengo hambre. Bien, ¿qué quieres comer? Se me antoja un riquísimo arroz con huevo, ¿ya? Un riquísimo arroz con huevo con su plátano frito y su chorizo al lado, y queso al costadito, y un jamón ahí entendido. Perfecto. Ahí está el motivo. ¿Qué te motiva? Bien, ¿cuál es tu motivo para seguir estudiando? Porque yo quiero estudiar y en algún momento me veo o quiero hacer esto. ¿Qué quieres hacer? A ver, cuéntame. Quiero tener una mejor calidad de vida, es muy importante, ¿no? Uno hace una carrera, no solamente, ojo, eso tiene que ver mucho con la autoestima, sobre todo a todos ustedes futuros profesionales, tiene que ver mucho con mejorar nuestra propia calidad de vida, disculpen. De decir, con una carrera puedo obtener un mejor trabajo, con un mejor trabajo puedo obtener un mejor sueldo, con un mejor sueldo puedo brindarme mejor calidad de vida a mí mismo y a quienes me rodean o a mis seres queridos. Ahí está lo que te motiva. Profe, ¿y eso es malo? No es malo, no es incorrecto, es uno de los aspectos. ¿Por qué quizás una persona, ¿por qué quieres hacer esa carrera? Porque esta actividad me gusta y yo me veo haciendo esta actividad que me genera agrado, que me genera placer durante mucho tiempo. Profesor, como cuando usted quiso hacer psicología porque le gusta escuchar y le gusta hablar y decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, no necesariamente, pero algo por ahí. Muy bien, entonces ahí vamos un poco viendo cuáles son los motivos, ¿no? ¿Qué te hace sentir agradable? Entonces, no todo se enfoca, ojo, no todo motivo es el dinero, pero tampoco no todo motivo es precisamente el desprendimiento. Hay límites dentro del tema de la autoestima. Por otra parte, vamos a ver algunas necesidades más, ojo, una clasificación adicional de necesidades que pueden ser biológicas, que son innatas, son adaptativas porque permiten la supervivencia y son impostergables. Entonces, esto generan motivos inmediatos. Tengo mucha hambre, ¿qué se te antoja? Lo que sea. Perfecto, lo que sea. ¿Qué más? Las biosociales. A diferencia de las biológicas, las biosociales tienen un origen biológico, es decir, tengo hambre, tengo sed, tengo ganas de descansar, tengo ganas de muchas cosas.
pero su satisfacción se logra por medios sociales. Quiero comer, allá, vamos al McDonald's. Quiero comer, allá, vamos acá a lo de Juan. Quiero comer, vamos a la familia. Vamos a comer ahí sachipapa de la esquina. Ya, vamos. Entonces son medios sociales. El querer comer la comida cocinada, precisamente, es un medio social de satisfacer una necesidad. Quiero dormir, duerme y tienes el piso. Pero no, puede decirlo, no, quiero dormir en mi cama. Perfecto. El dormir en una cama es una construcción social. Entonces, satisfacemos una necesidad biológica que tiene su origen en la biología, pero con medios sociales. Además, estos tienden a ser más postergables, por lo mismo de que son elementos que han sido construidos a través del proceso socializador. Nosotros tenemos mayor control sobre ellos. ¿Por qué? Porque todo aquello que es construido por el proceso socializador inevitablemente está sujeto a las normas de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por eso las necesidades de tipo biosocial tienden a ser más postergables que las biológicas, propiamente dicho, ya que son impostergables. Y también, un poco para cerrar esta pequeña viñeta, vamos a hablar de las psicosociales. Y las psicosociales son aquellas que impulsan el desarrollo personal, es decir, la personalidad, y el desarrollo comunitario. Profe, como las que ya habíamos hablado acá. Exacto, estas también son conocidas como las necesidades psicosociales. Entonces, si nos vamos desplazando un poquito para acá mientras admiran esta hermosa pizarra, de lo que sí, muy ordenadita, a diferencia de otros días que la hago medio desordenado, pero bueno, es el intento. Vamos por aquí a trabajar la última viñeta de esta corta sesión, de esta resumida sesión del tema de motivación. Trabajando con el ciclo motivacional, decíamos al comienzo de que la motivación era cíclica. ¿Por qué decíamos que era cíclica? Porque tenía un inicio y tenía un fin. Así como tengo hambre, como algo, se me pasa el hambre y dentro de unas horas vuelvo a tener hambre, eso es precisamente lo que nos va a llevar a describir estas fases que atraviesa la motivación. Evidentemente, el inicio de la motivación o el inicio del ciclo se da en la homeostasis, en el equilibrio. No me falta nada, me siento satisfecho, no tengo necesidad de nada y solamente quiero disfrutar, quiero dormir. Perfecto. Ahí está la homeostasis, el equilibrio interno. Pero ¿qué pasa? Esa homeostasis no es perenne. Los seres humanos somos seres complejos. Obviamente tenemos necesidades biológicas. Y eso es inevitable. Siempre en algún momento vamos a necesitar o alimentarnos, o tomar agua, o hidratarnos, o descansar. O quizás, bien, también eliminar excretas. Son necesidades biológicas inevitables. Pero a nivel social, bien, ¿cómo? Oye, yo este año quería estudiar en tal lugar, este año quería ponerme a trabajar, este año quería irme de viaje, este año quería hacer, no sé, este año quería ahorrar mi dinero y quería comprar algo a mi mamá, este año quería salir a una fiesta, este año quería ponerme de enamorado con tal persona. Entonces hay muchas cosas que van a ser de origen psicológico, psicosocial, como lo hemos visto. Entonces, esto va a generar el estado de carencia, el pensar en ello, por ejemplo, el pensar, este año, pucha, ya que no había pandemia, yo quería salir con mis amigos, quería salir con mis amigas por acá nomás, no sé, a La Molina, o quizás quería irme acá al Parque Tres Marías, o queríamos reunirnos, como antes, en una casa y conversar y mirar Netflix, o mirar la tele, o ver algo en la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. El hacernos o el ponernos a pensar en esto puede desencadenar un estado de carencia organísmica. Muy bien, estado de carencia organísmica. Es decir, rompes el equilibrio. Rompes ese equilibrio donde no necesitabas nada, donde decías, a mí no me falta nada en la vida. Muy bien, aparece la carencia. Pero aquí precisamente con la aparición de la carencia, entramos con la primera fase, el estado motivante. Recordemos un poco las nociones que hemos ido trabajando. ¿Qué situaciones se dan en el estado motivante? Número 1, la necesidad, ¿no? Que ser conscientes de la carencia. ¿Qué te causa esta sensación de que algo te falta? Que me quería ir de viaje y no pude. Perfecto. ¿Qué te hace sentir esa sensación de carencia? Que me he acordado que no he comido hace como 6 horas del desayuno y ya tengo hambre. Perfecto. Soy consciente. Además, acá también se forma el motivo. ¿Qué era el motivo? El objeto, la situación o el sujeto que puede satisfacer dicha necesidad, ¿no? Me he sentido muy solo, me he sentido muy sola en estos días porque, bueno, no he visto a nadie, estoy en mi casa, quizás mi mamá trabaja, mi papá también trabaja y yo me quedo sola aquí en la casa. Entonces me siento muy solo, me siento muy sola y quisiera ver a otras personas. Entonces, ahí tienes tu motivo. ¿Qué es lo que deseas? De repente, quiero ver a mis amigos, quiero ver a mis amigas, quiero ver a mi crush, quiero ver a mi ex, no lo sé, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están tus motivos.
Y también la tensión, que es lo que nosotros percibimos, ese malestar interno de que algo nos falta. Bien, de decir, mira, no he comido y me siento mal, me siento hambriento, me siento hambrienta, me duele la cabeza, tengo ganas de golpear a alguien. O también esto que nosotros experimentamos cuando, por ejemplo, oye, como que ya llevo trabajando demasiadas horas y no me pagan lo suficiente. ¡Qué cólera! ¡Qué fastidio! ¿Ven? Esa es una de las tensiones que ocurren dentro del sujeto al no tener satisfechas sus necesidades, es decir, al romper el equilibrio. Esa es la primera fase, el estado motivante. Pero precisamente estos tres elementos, la necesidad, el motivo y la tensión, sobre todo, lo que buscamos los individuos, los organismos, es disminuir esa tensión, porque esa tensión molesta, fastidia, incomoda. Perfecto. ¿Esto qué nos lleva? A desarrollar ciertas conductas, muchas conductas. Siento que no me pagan lo suficiente. Muy bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago para quitarme esa necesidad o esa situación de desequilibrio? Jefe, ¿puede pagar un poquito más? Ah, mira tú. Ahí está la conducta. Bien. Me siento solo, me siento sola. ¿Qué hago? Ah, llamo por celular. Ah, ¿qué hago? Me meto al chat. Ah, ¿qué hago? Digo, oye, vamos a la plaza con cubreboca. Ya, perfecto. Muy bien, ahí está la conducta motivada. Son las acciones que nosotros realizamos para poder disminuir esta carencia o este estado de necesidad. Claro, empleando los diversos motivos, ¿no? Empleando los diversos motivos que nosotros tenemos a nuestro alcance. Quería ir a comerme una pizza, por ahí, no sé, acá a Tres Marías. Bien, pero posiblemente el día de hoy, o bueno, en la actualidad, no están dejando la atención presencial. Bueno, mi motivo tiene que cambiar. Entonces, bueno, ya, no vamos a comer precisamente en la pizzería, pero podemos pedirla para llevar y comer en la calle, o comer en tu casa, o en la mía, o etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las conductas, las acciones que nos van a llevar a resolver dicho estado de necesidad. ¿Cuáles son algunas características de esta conducta motivada? Uno, que es selectiva. ¿Bien? ¿Qué quiere decir selectiva? Que nos va a permitir decidir entre diversas conductas. Si yo, por ejemplo, quiero ver a mis amigos o amigas, ¿a quién llamar específicamente? Profe, ¿qué pregunta? Obviamente voy a llamar a mis amigos y amigas. Bien, perfecto. Entonces, si tú quisieses salir con tus amigos, ¿llamarías al vecino? ¿Llamarías a tu ex? Quizás. ¿Llamarías, no sé, a Luz del Sur? Posiblemente no. Entonces la motivación nos va a hacer que nosotros hagamos conductas específicas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir el estado de necesidad y experimentar satisfacción. La inmediatez también. Hay necesidades que dicen, ya, quiero resolverlo ahora, lo quiero ahora. Lastimosamente, esta conducta motivada, si bien busca reducir el tiempo entre la aparición de la necesidad y la consecuencia o la aparición, ¿de acuerdo?, de aquello que le satisface, va a requerir también de un esfuerzo, obviamente. No todos los objetos van a llegar por sí solos, no todos los objetos aparecen mágicamente, sino que esta conducta va a demandar un gasto energético, va a demandar el uso de nuestros recursos, como el pensamiento, como las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para lograr las distintas metas, los distintos objetivos. Por más chiquitos que sean, son metas, por más chiquitos que sean, son objetivos. Es algo que creo que nosotros, muchas de las personas, tenemos que aprender a valorar bastante. El decir que una persona ha pasado por un momento quizás de crisis durante el estado de cuarentena, durante el estado de pandemia, porque no había acceso laboral, porque no había acceso quizás a los medios tradicionales de educación, y decir, mira, no me daba ganas de levantarme, no tenía ganas de hacer nada. Pero hoy día, no sé, decidí levantarme un poco más temprano de lo común. Perfecto. Es un motivo. Es un objetivo y definitivamente necesita ser reconocido porque estamos cambiando mucho de nuestro patrón que nos mantiene en esta situación de quizás de tristeza, quizás de soledad, quizás en esa tensión constante. Entonces, para no irme del tema, también la conducta motivada es persistente, que quiere decir que esta conducta se va a mantener, se va a hacer más intensa, se va a prolongar en el tiempo hasta lograr la satisfacción total o parcial de dicha necesidad. Profe, mi objetivo es ingresar. Perfecto, ¿qué conductas debo hacer para ingresar? Ah, bueno, profe, pues ponerme a estudiar, ver los videos, bueno, como o posiblemente resolver boletines. Bien, ahí está la conducta selectiva. La inmediatez, ¿cuándo quieres ingresar? Ahora.
Bueno, si quisieras ingresar ahora, pero el examen de admisión es, bueno, las próximas semanas, el próximo año, el próximo semestre tal vez. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Tengo que emplear un esfuerzo, tengo que hacer uso de que no solamente de mis conductas físicas, motrices, sino mi esfuerzo intelectual. ¿Para qué? Para ir aprendiendo poco a poco, bien, poco a poco, de forma progresiva, todas aquellas materias que me van a permitir rendir el examen de admisión. Perfecto. Persistencia. Profe, como que ya me desmotivo porque siento que no avanzo. Es normal, bien, es normal. Nosotros todos y todas atravesamos por este proceso cuando realizamos ciertas actividades. Quizás en algún momento sentimos que avanzamos muy rápido, pero en algún momento decimos, siento que me he estancado, siento que las cosas no siguen avanzando como esperaba. Y es normal que esto suceda en todo proceso que conlleva un gran esfuerzo. Bien, y ahí la persistencia de mantener esas conductas. Y finalmente, otra característica de la conducta motivada es que es consumatoria. ¿Qué quiere decir consumatoria? Que busca reducir hasta el máximo posible, por no decir todo, el estado de carencia, el estado de tensión que se genera por el ser conscientes de ese algo, de ese alguien, de aquello que nos falta. Una vez que se ejecuta la conducta motivada por un cierto tiempo, que se ejecuta por un periodo, podemos llegar a una conclusión, a una solución, que es la reducción del estado motivante. ¿Y qué es la reducción del estado motivante? Es la disminución de la necesidad. Puede ser que esa reducción sea total, claro, puede ser total, definitivamente, pero a veces es parcial, porque como sabemos en el mundo no todo es perfecto. Entonces, a veces las cosas no van a salir como queremos al 100%. Entonces puede ser una reducción total o parcial, aunque va a depender mucho también de lo complejo de la meta, obviamente. Además, ojo, se desencadena un estado afectivo. Como les iba comentando, los elementos cognitivos, los elementos afectivos, no están desconectados de los otros procesos. A un comienzo quizás dijimos que los procesos cognitivos, afectivos y motivacionales están unidos, operan juntos. Y esto es un buen ejemplo de esto, o de esta situación descrita. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo logro satisfacer mi necesidad, quizás no toda, pero me acerco mucho a mi ideal, recuerden, el ideal es una construcción cognitiva, perfecto. Me acerco mucho a mi ideal, eso me produce mucho placer. Sí, muy bien, no lo habré hecho, pero genial, salió como quería. Quizás no todo, pero logré mucho, perfecto. Si por el contrario decimos, lo intenté y no funcionó, ¿qué estado afectivo se va a desencadenar? La frustración, la tristeza, entre otros estados emocionales que pueden afectar, por ejemplo, nuestro estado anímico. Entonces, es así de complejo es el comportamiento humano y las reacciones humanas dadas en el día a día. Además, ojo, esta conducta motivada también nos va a llevar a restaurar la homeostasis. Tal vez a nivel biológico va a ser un poco más sencillo. Tengo hambre, bien me como una hamburguesa, o bien me compro 50 panes Chaplin y me lo como en menos de una hora, perfecto, en menos de 10 minutos. Entonces, ya estoy satisfecho. Punto. Ya tengo algo en el estómago, estoy satisfecho. Las necesidades biológicas van a ser un poco más sencillas de poder solucionar, de poder solventar, de poder satisfacer, a diferencia de las necesidades sociales, psicosociales. ¿Por qué? Porque acá va a intervenir mucho lo que nosotros pensamos, lo que nosotros consideramos ideal, lo que consideramos perfecto, lo que consideramos como las cosas como son. Entonces, o más aún, como deberían ser. Entonces, muchas veces materializar este deseo va a implicar tal vez más esfuerzo, quizás va a implicar más persistencia o muchas otras cosas. E incluso hay cosas que nosotros no podemos sencillamente controlar, sobre las que no tenemos control. Entonces, tener una visión realista de que, bueno, podemos plantearnos algo, podemos ser un objetivo a largo plazo, pero que esta es una guía más que una meta con todas sus cualidades, es una buena forma de vivir saludable. El decir, muy bien, tenemos este objetivo, vamos a ir desarrollándolo progresivamente, pero a la primera que no nos resulte no quiere decir que es el fin del camino, sino que por el contrario, es solamente parte del proceso.
y que además aceptar también, aprender a aceptar, aprender digamos, a crecer con que muchas de las cosas que deseamos posiblemente no sean como nosotros querramos. Profe, como con tu primer enamorado, tu primera enamorada, que dices, mira, llevamos un mes, llevamos 2 meses, llevamos un año, así que nos vamos a casar. Algo por el estilo, ¿no? Que uno dice, sí, no con el enamorado o la enamorada que llevas más tiempo es con quien te vas a casar, y a veces no resulta siendo así y las relaciones se rompen. ¿Es un proceso difícil? Claro, lo es, pero, ojo, pero eso te da una nueva perspectiva. Entonces no es como quisimos que fuera, obviamente, porque la realidad es así, pero a través de esas cositas, esos pequeños detalles, esas experiencias, vamos aprendiendo más cosas que nos permiten plantear unos objetivos más reales, tal vez objetivos más allá, o quizás con algunas cositas mucho más específicas. Entonces eso es lo importante. Y nuevamente, una vez de la reducción del estado motivante, volvemos a la homeostasis. Y ahí nos quedamos y reinicia el ciclo. Y por último, hablar de la jerarquía de las necesidades, que es planteada por Maslow y ampliada, o sea, el modelo se amplía por los aportes de Rogers. Si bien en un comienzo, punto aparte, Maslow es el precursor de la teoría humanística, o mejor dicho, es uno de los precursores importantes del enfoque humanista, porque el enfoque humanista tiene una base fenomenológica que va un poco más de la filosofía, y Rogers amplía un poco más este modelo. ¿Qué más es importante decir de ellos? Lo vamos a ver ahorita, le vamos dando algunos detalles. Maslow plantea inicialmente en el estudio de personas exitosas, y eso es algo importante además, a diferencia de otros psicólogos, como por ejemplo, como el propio Freud en su momento con el psicoanálisis, planteaba más la perspectiva de estudiar la patología, la psicopatología, las alteraciones psicológicas, las alteraciones del pensamiento, las alteraciones de la afectividad. Maslow, a diferencia de Freud, podríamos decirlo, habla del estudio de la persona exitosa, el estudio de aquellas personas sobresalientes, el estudio de aquellas personas, o cuáles son los rasgos, cuáles son las situaciones y condiciones en que muchas de las personas que se han ido o han sido exitosas, claro, socialmente hablando, exitosas, logran, o cuáles son aquellos recursos, con los que cuentan o los que más desarrollan para ser tan exitosos como, obviamente, se los describe en la historia. Uno de estos fue, por ejemplo, Theodore Roosevelt. De hecho, Maslow centra mucho su estudio en la personalidad de Theodore Roosevelt, que fue uno de los presidentes que afrontó la Segunda Guerra Mundial. Cuando se dio el famoso ataque a Pearl Harbor, por allá en el año 1934, más o menos, en que Estados Unidos entró en la guerra. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, de este estudio que realiza Maslow de las múltiples personalidades, él habla de una pirámide de necesidades, ¿de acuerdo? La famosa pirámide de necesidades, que no se lo vemos acá, por suerte, se lo vemos en economía. Entonces ya tienen una idea más o menos de qué es esto. Entonces, para resumir un poco, esas necesidades, ya desde un aspecto más psicológico, están basadas en el yo. Importante. Muy importante esta parte de acá, del yo. Es la construcción de la personalidad de forma individual. Entonces vamos a tener las necesidades biológicas, que son las innatas, las fisiológicas, las que si no se satisfacen el organismo muere. Las necesidades de seguridad, es decir, la reducción de la incertidumbre. Y eso es importante. Un organismo se desarrolla mejor cuando se siente seguro, cuando se siente en estabilidad, o cuando este organismo se siente en la incertidumbre, no sabe lo que va a pasar mañana, no sabe qué es lo que va a pasar pasado, no sabe qué es lo que va a pasar en una hora, no tiene certeza de muchas cosas. La necesidad de seguridad está muy relacionado con esto, de cómo un individuo se siente estable y seguro dentro de su entorno, sea su entorno familiar, sea su entorno laboral. No es lo mismo de trabajar, por así decirlo, en un contexto donde dices, oye, bueno, sí, tengo un sueldo que me alcanza y siento que mi contrato está por un buen tiempo, a diferencia de decir, en cualquier momento me pueden despedir porque no hay recursos para sostener la empresa. Entonces vemos cómo la necesidad de seguridad se ve alterada. Por otra parte, hablamos de la necesidad de pertenencia, la necesidad que está muy relacionada a la afiliación, al pertenecer a un grupo, el sentirse amado dentro de un grupo social, sea la familia, sea la pareja, sea el grupo de amigos, sea el grupo de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está la famosa necesidad de estima, y acá hay que tener un poquito de detalle. Si bien algunas personas entienden la necesidad de estima como la necesidad de logro o la necesidad de éxito, como lo diría el propio McClellan, que ya lo vimos por acá atrás, la necesidad de estima tiene dos niveles, el nivel superior y el nivel inferior.
Maslow hablaba que el nivel inferior era el reconocimiento social. Yo hago las cosas para sentirme exitoso, pero porque el resto me mira, porque el resto dice que yo soy exitoso. Ese es lo que está relacionado con la necesidad de logro. Así es. Ese es el nivel de estima inferior, el reconocimiento social. Pero Maslow también habla de la autoestima, del ya no necesito que el resto reconozca lo que soy o lo que hago para sentirme especial conmigo mismo o conmigo misma. Ese es lo que Maslow habló de la estima superior o en un nivel superior, que es la autoestima, muy importante. Entonces, la estima está muy relacionada con la aprobación, está muy relacionado con el ser admirado y, claro, obviamente, aquí va a estar la necesidad de poder, tal vez la necesidad de logro, la necesidad de, la otra necesidad de afiliación está más en la de pertenencia. Importante, por favor, muy buen detalle. Y finalmente, en la cumbre tenemos la autorrealización. Profesor, yo he visto que Maslow lo llama autorrealización, pero Rogers lo llama autoactualización. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero vamos a definir qué es la autorrealización. La autorrealización es el empleo pleno, eso es importante, pleno, ¿de qué? De todas las capacidades y potencialidades. Entonces, ¿qué permite esto de que la persona utilice todos sus recursos, emplee de forma eficiente, de forma plena? Entonces, hablar del tema de plenitud es que la persona es natural, primero haciendo lo que hace, puede dar su máximo potencial y además se siente agradado con esto. También dentro de la autorrealización hablamos de las experiencias cumbre. ¿Qué son las experiencias cumbre? Las experiencias cumbre son aquellas descritas como la felicidad absoluta, que evidentemente son estados emocionales que duran muy pocos segundos, muy pocos minutos, pero es donde la persona experimenta este éxtasis del éxito, en donde, por ejemplo, algunas de las características que el propio Maslow describe en su libro es desconexión con la realidad, por ejemplo, el sentir algo que sea muy, pero muy placentero, pero al mismo tiempo, ojo, no llega a ese extremo de la euforia. Entonces es un tanto complejo de describir. Algunos también lo pueden encontrar, quizás lo vaya a ver en otros libros, o en otros libros que no son precisamente de psicología, como experiencias religiosas, entre comillas, pero están relacionadas a las experiencias cumbre. Y además que el desarrollo de las capacidades, potencialidades más las experiencias cumbres van a permitir el desarrollo de la personalidad. Por eso Rogers lo llama autoactualización, porque una vez que se llega a este nivel, la personalidad llega a un nuevo nivel, y a un nuevo nivel, y a un nuevo nivel, y a otro nivel. Entonces, ahí es precisamente donde la personalidad se va desarrollando. Por eso hablamos dentro de esta pirámide de la psicología del yo aún. Sin embargo, Maslow no se detiene con la psicología del yo. Habla también de las necesidades beta, o también llamado las necesidades de trascendencia. Cuando el individuo logra desapegarse totalmente de ese yo, las necesidades yoicas están totalmente satisfechas. Entonces, ¿hacia dónde se enfoca? ¿Hacia dónde se enfoca el sujeto, el individuo? Al desarrollo de aquellas necesidades trascendentales, al abstracto, la búsqueda de la verdad, el desarrollo social, la búsqueda de la estética, la búsqueda del desarrollo académico, etcétera, 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 que van más allá de las necesidades, digamos, elementales de todo ser humano. Profe, un último detalle, una última pregunta. ¿Es necesario que una necesidad esté satisfecha antes para pasar al siguiente? No. El propio Maslow afirmó de que muchas veces en la personalidad desajustada, porque él no habla de una patología, en la personalidad desajustada, en las alteraciones psicológicas, surgen cuando algunos de los elementos de esta pirámide son tomados más en importancia que aspectos quizás más relevantes. Entonces, él mismo dice, nosotros podemos estar muy empeñados en estudiar, podemos estar muy empeñados en desarrollar nuestros logros académicos, nuestros logros profesionales, pero al mismo tiempo tenemos necesidades biológicas. ¿Pero qué es más importante para mí? Quizás para mí es más importante terminar esta tarea, terminar este proyecto, que alimentarme. ¿Puedo postergar el proceso de alimentarme, de tomar agua, por desarrollar aquellas actividades que me acercan más a mi necesidad de autorrealización? Sí se puede. Entonces, este mito de que necesariamente las etapas inferiores tienen que estar resueltas para pasar a la autorrealización es eso, una mala interpretación de la teoría de Maslow. En cuanto a la psicopatología,
que es la alteración psicológica, es cuando una persona se queda estancada precisamente en algunas de estas necesidades. Por ejemplo, la persona que socialmente tal vez es vista como exitosa, es una persona que tiene mucho renombre académico, mucho renombre laboral, pero ¿en qué se basa? Que este reconocimiento es basado no en que esta persona tenga la necesidad de crecer, sino que por el contrario, tiene miedo al rechazo. Entonces, ¿dónde está estancada la necesidad? Posiblemente esté estancada en la necesidad de estima o en la necesidad de pertenencia. Entonces, ahí precisamente es lo que Maslow aborda mucho en su forma de tratar a los clientes, a los usuarios, al momento de trabajar sus problemas. Entonces, un autoanálisis, ese es el objetivo, de hecho, de la terapia humanista, el autoanálisis. Claro que esa es una forma de verlo. ¿Dónde te encuentra una persona? ¿Te encuentras estancado en la necesidad de seguridad? Porque sientes que posiblemente no sabes qué va a pasar mañana, no tienes sus objetivos claros porque sientes que en cualquier momento algo puede pasar y te puede cambiar totalmente el panorama. Entonces te estancas en esa necesidad de seguridad, generas estrés, ansiedad, te sientes inseguro, insegura de poder continuar. Bien, aquí está precisamente uno de los motivos. Soluciona esto y el resto fluye normal. Igual acá con la de estima. Soy muy exitoso, soy muy exitosa, tengo todo el reconocimiento social, tengo dinero, tengo una casa, tengo un esposo, tengo hijos, tengo todo, pero no me siento feliz conmigo mismo, conmigo misma. ¿Por qué? El descubrir eso, precisamente, es porque la persona se ha estancado acá, en la necesidad de estima. Por ello, la pregunta, ¿realmente tú haces las cosas porque deseas crecer o es porque tienes miedo a ser rechazado o rechazada? Entonces ahí va un poco el tema de la evaluación de la personalidad desde la perspectiva de Maslow y Rogers, ¿no? Más Rogers, porque Rogers fue más clínico que Maslow, pero es la aplicación de la teoría. Y claro, Rogers lo llama autoactualización, porque en realidad nosotros a medida que vamos creciendo, que vamos desarrollándonos, que vamos atravesando diversas etapas en nuestra vida, tenemos pequeños picos de autorrealización. Profe, así como cuando terminé el colegio y pensé que era lo mejor del mundo, así es parte de la experiencia. Y claro, puede considerarse también una autorrealización. Y claro, esta experiencia te lleva a plantear nuevos objetivos, a plantear nuevas metas, o tal vez a reestructurar algunos aspectos de la personalidad que estaban aún indecisos por la falta de resultados. Entonces, con esta última descripción, sería el fin de esta clase. Espero que haya sido pues lo más descriptivo posible. Como les comento, lo que está prácticamente en esta pizarra es lo que va a venir en el examen de admisión o lo que más puede venir en el examen de admisión, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense bastante y recuerden buscarme en las redes sociales y en Academia Mi Lucha. Por favor, no lo olviden y pasen la voz a sus amiguitos. Cuídense mucho.